El trabajo para la clase de análisis de problemas públicos globales que vamos a trabajar es la migración. Este trabajo está a cargo de Mónica, de Juan Felipe y de Viviana. La manera en que hemos estructurado nuestra presentación, nuestro trabajo, es de la siguiente manera. Primero, un bloque grande sobre la migración y por qué es un problema público global y cómo lo entendemos nosotros. Posteriormente pasaremos a hablar sobre la migración en Estados Unidos, que es el lugar donde nos concentraremos para saber cómo este país tiene sus políticas migratorias, cómo ha sido la migración de diferentes personas que han llegado a Estados Unidos y mostraremos algunas cifras. Posteriormente hablaremos sobre la securitización, sobre cómo el gobierno norteamericano ha instaurado una serie de políticas para proteger la seguridad nacional. Seguimos después hablando sobre un tema un poco más específico que es el tema de los musulmanes, la migración de personas musulmanas a Estados Unidos, para después pasar a un tema específico y puntual que es el caso de Yasser y de Hani Ibrahim. La migración se analiza como un problema público global desde la soberanía, la anarquía, la seguridad humana y la protección de los derechos humanos y la falta de cooperación en el sistema internacional. Según los autores presentados, la migración supone un problema para la soberanía dado que ha afectado las formas y los significados de las fronteras, las identidades colectivas e individuales y el sentido de la soberanía y la autoridad estatal. Se convierte en un desafío a la autonomía en la toma de decisión sobre quién entra y quién es considerado ciudadano de los estados. Desde la anarquía se considera un problema, ya que no existe un gobierno central que pueda controlar el comportamiento de los estados en el sistema internacional, generando que los acuerdos establecidos no sean respetados ni cumplidos. Desde la cooperación es un problema porque los intereses nacionales prevalecen sobre los intereses internacionales en materia de migración. Aquellos países que consideran la migración como un problema son principalmente los que reciben mayores flujos y son los que se oponen a firmar los convenios internacionales sobre el tema. Desde la seguridad humana es un problema porque el término de la seguridad se ha redefinido, ya no se limita a lo militar y a la protección de la soberanía, sino que desde 1994 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Reporte de Desarrollo Humano, define la seguridad humana desde dos aspectos. Primero, como la protección contra amenazas crónicas como el hambre, las enfermedades y la represión, y segundo, como la protección contra daños o interrupciones a la vida cotidiana de las personas. Esto quiere decir que el individuo toma un papel muy importante en el sistema internacional y en la definición de la seguridad y de la protección de la misma. The term migration defines the movement of a person or a group of persons either across an international border or within a state. It is a population movement, encompassing any kind of movement of people, whatever its length, composition, and causes. It includes migration of refugees, displaced persons, economic migrants, and persons moving for other purposes, including family reunification. Types of migrants include a documented migrant, who is a migrant who enters a country lawfully and remains in the country in accordance with his or her admission criteria. There are also irregular migrants. Irregular migrants are people who, owing to unauthorized entry, breach a condition of entry, or expire their visa. They may lack legal status in transit or in the host country. Temporary migrant workers are skilled, semi-skilled, or untrained workers who remain in the destination country for definite periods as determined by a work contract with an individual worker or a service contract. Skilled migrant is a migrant worker who, because his or her skills or acquired professional experience, is usually granted preferential treatment regarding admission to a host country.
Economic migrants are people who leave their country of origin in order to settle outside for a better quality of life. Reasons for migration include push and pull factors. Migration is often analyzed in terms of the push-pull model, which looks at the push factors which drive people to leave their country, such as economic, social, or political problems, and the pull factors attracting them to the country of destination. La libertad de movimiento era un bien público. Debemos tener en cuenta que el mundo se pobló a través de las migraciones, del flujo de personas a través de los territorios. Con el nacimiento del Estado-Nación moderno se hizo permanente la institución de las fronteras fijas y esto hizo que se diera una mayor restricción al movimiento transnacional. La migración en Estados Unidos de América tenemos que según la Organización Internacional para las Migraciones, en Estados Unidos se encuentran 37.547.789 extranjeros viviendo en el país, representado en el 12,5% de la población. Aproximadamente el 53% de estos migrantes son latinos, el 25% pertenecen a Asia, el 14% a Europa y el 8% a otras regiones del mundo. Algunos autores señalan que en el mundo bipolar, posterior a la Guerra Fría, se ha producido un discurso del miedo y la proliferación de peligros con referencia a escenarios de caos, desorden y choque de civilizaciones, relacionado al miedo a lo diferente, al extranjero, al migrante indocumentado, al refugiado, que son expresiones que convergen en la figura del migrante, que aparece como un punto fundamental en el debate político y en las políticas de seguridad de los años 90. La oposición a la migración se da por factores de miedo al otro y de la construcción de la identidad. El extranjero se identifica como el enemigo, como lo dice Carl Smith. Hay temor por la seguridad en términos militares, por ejemplo, armas, drogas, etc. En términos laborales, en términos económicos desde el punto de vista de los beneficios, en términos culturales y religiosos. Immigration policy in the U.S. post 9/11 was seen through the lens of national security. After 9/11, Immigration Control and Enforcement, also known as ICE, collaborated with the FBI, the Federal Bureau of Investigation, and its immediate actions were to expel those perceived to be linked to or sympathetic towards Al-Qaeda. They have been accused of racial profiling because disproportionately their policies affected people who self-identify as Muslim, Arab, or Southeast Asian. They are also accused of violations of due process and civil rights for their policies that were country-specific, also for secret detentions and proceedings, with an example being the program National Security Entry-Exit Registration Program. In this program, ICE required adult males from 25 predominantly Muslim countries to be fingerprinted, photographed, and interviewed. ICE interviewed 80,000 migrants and deported over 13,000. Our specific case has to do with Yasir and Hani Ibram. These two brothers were Muslim and from Egypt with expired tourist visas in the United States. They claim that they were deprived due process because of their national origin and religion. The FBI raided their home, labeled them as persons of interest, and detained them in maximum security. After closed immigration hearings, they were deported. They accused investigators of physical and verbal abuse. Las razones que nosotros consideramos por las cuales no se soluciona espontáneamente el problema es porque los estados priorizan la defensa de sus ciudadanos para legitimarse como estados y no la del ciudadano inmigrante.
Los migrantes no tienen poder político que les dé la capacidad de reclamar. Además, las organizaciones internacionales y los convenios no son vinculantes y no existe un poder central que haga cumplir esos mandatos. Los países no cooperan en la defensa del migrante, sino en la protección de las fronteras. Además, porque los estados ven los mandatos internacionales en el tema de los inmigrantes o la migración como una intervención a su soberanía. Muchas gracias.